Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Todo comenzó una tarde de verano, cuando la brisa suave acariciaba mi piel y el sol iluminaba cada rincón de mi hogar. Mi sobrino, un joven lleno de vida y sueños, llegó para pasar unos días con nosotros. Al principio, todo era normal, risas, conversaciones triviales, pero había algo más. Una chispa, un roce casual que encendió una llama que jamás pensé que sentiría. Días pasaron y mis pensamientos se tornaron oscuros, como si cada mirada suya revelara un secreto prohibido. ¿Por qué me sentía así? ¿Era amor o solo una locura pasajera? La culpa se convirtió en mi sombra, pero la emoción de lo prohibido me envolvía cada vez más. Una noche, bajo la luz tenue de la luna, todo cambió. Un beso robado, un instante que alteró el curso de mi vida. El corazón latía con fuerza mientras pensaba en mi esposo, en la vida que había construido. Pero, ¿acaso el amor puede ser tan engañoso? Esa pregunta me atormentaba mientras navegaba por un mar de emociones encontradas. ¿Cómo se enfrenta a la verdad cuando el deseo grita más fuerte que la razón? Almohadilla, 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 el encuentro inesperado. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba en la cafetería de siempre, mi refugio en medio de la rutina diaria. Mientras hojeaba un libro, sentí una presencia a mi lado. Al levantar la vista, los 6. Era alguien que no esperaba. Un viejo amigo de la universidad. Años habían pasado desde nuestro último encuentro, pero la chispa de la conexión fue inmediata. Las risas y las anécdotas fluyeron con facilidad, como si el tiempo nunca hubiera pasado. No podía evitar sentir una oleada de nostalgia por aquellos días despreocupados. Mientras hablábamos, noté algo en su mirada. Era un brillo que me hizo cuestionar si nuestra amistad había sido realmente solo eso. La atracción que había estado latente durante años comenzó a resurgir. Me sentí como una adolescente nuevamente, llena de emoción y nerviosismo. Era una sensación extraña, especialmente considerando que estaba casada. Sin embargo, no podía ignorar la conexión profunda que se había restablecido entre nosotros. La conversación se tornó más personal, y con cada palabra, la atracción se intensificaba. Era difícil no dejarse llevar por el momento. Recuerdo que, al despedirnos, nuestras manos se rozaron, y ese contacto me dejó una sensación de electricidad en el cuerpo. Me pregunté si él también había sentido lo mismo, pero me obligué a ignorar esos pensamientos. Después de todo, tenía un hogar y un esposo que me esperaba. El encuentro inesperado me dejó una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de reconectar con alguien que había sido tan importante en mi vida. Por otro, una punzada de preocupación que se instaló en mi pecho. ¿Qué significaba esto para mi vida actual? Esa tarde, mientras regresaba a casa, me encontré reflexionando sobre lo que había sucedido y lo que podría significar para mi futuro. Almohadilla, 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 la atracción prohibida. A medida que pasaban los días, la memoria de aquel encuentro no me dejaba en paz. La atracción que sentía por mi amigo me resultaba innegable, pero también prohibida. Cada vez que miraba a mi esposo, una sensación de culpabilidad se apoderaba de mí. ¿Cómo era posible que pudiera sentir algo tan intenso por otra persona? Esa dualidad me atormentaba. Quería ser leal, pero la emoción de la posibilidad de algo más era tentadora. Comencé a preguntarme si esta atracción era un reflejo de algo que faltaba en mi matrimonio. La rutina había convertido nuestra relación en algo monótono, y el reencuentro con mi amigo había despertado mis deseos más profundos. La idea de explorar esos sentimientos me asustaba, y al mismo tiempo, me emocionaba. Era una especie de rebelión contra la vida que había construido. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que no podía seguir alimentando esta atracción sin consecuencias. Cada vez que pensaba en él, sentía que me alejaba más de mi esposo, quien me había brindado amor y estabilidad. La culpa se mezclaba con la emoción, y me encontraba en una encrucijada. Había algo en la forma en que me miraba que hacía que mi corazón latiera más rápido. La atracción prohibida se convirtió en un juego peligroso en el que sabía que estaba jugando con fuego. Las noches se volvían más complicadas. Mientras mi esposo dormía a mi lado, mis pensamientos vagaban hacia mi amigo. ¿Era posible que esta atracción se convirtiera en algo más?
La idea me llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. La vida parecía ofrecerme una segunda oportunidad, y no estaba segura de cómo manejarla. Almohadilla, 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 la relación con el esposo. Mi relación con mi esposo había sido sólida durante años. Lo conocí en un momento en que ambos buscábamos estabilidad. Nos complementábamos de muchas maneras, y había amor entre nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pasión que una vez nos unió se había desvanecido. Las conversaciones se volvieron superficiales y las rutinas, monótonas. Ahora, el reencuentro con mi amigo había puesto en tela de juicio todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. A menudo, me preguntaba si mi esposo sospechaba algo. Su confianza en mí era inquebrantable, y eso solo aumentaba mi culpa. Me encontraba atrapada en un ciclo de negación y deseo. En mis momentos más vulnerables, deseaba poder hablar con él sobre lo que sentía, pero el miedo a lastimarlo me paralizaba. La idea de perder todo lo que habíamos construido juntos era aterradora. Las noches en casa se sentían diferentes. Me esforzaba por ser la esposa amorosa que él merecía, pero mi mente divagaba hacia mi amigo. Cada risa compartida, cada mirada furtiva, se sentía como una traición en mi corazón. A veces, me preguntaba si mi esposo alguna vez se daría cuenta de que algo había cambiado en mí. La lucha interna era constante. Quería ser fiel y honesta, pero la atracción por mi amigo me arrastraba hacia un abismo de confusión. La relación con mi esposo se volvió un campo de batalla emocional. Por un lado, estaba el amor que sentía por él, y por el otro, el deseo de explorar lo desconocido. Las expectativas de ser la esposa perfecta pesaban sobre mis hombros. Mientras él se dedicaba a su trabajo y sus sueños, yo me sentía cada vez más perdida. La presión de cumplir con lo que se esperaba de mí se volvía abrumadora. Almohadilla, 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 la familia y sus expectativas. La familia siempre había tenido un papel fundamental en mi vida. Desde pequeña, aprendí que las expectativas familiares eran sagradas. Se esperaba que construyera un hogar estable, que fuera una esposa ejemplar y que mantuviera la imagen de la familia perfecta. Sin embargo, a medida que mis sentimientos hacia mi amigo se intensificaban, comenzó a surgir una lucha interna. ¿Qué pasaría si decidía seguir ese camino y decepcionaba a todos? En las reuniones familiares, el tema de la familia feliz estaba siempre presente. Las miradas de aprobación y los comentarios sobre cómo llevaba mi vida eran constantes. Me sentía atrapada en un molde que no encajaba. La presión por cumplir con esas expectativas se volvió opresiva. La idea de traicionar a mi esposo y a mi familia me llenaba de miedo, y sin embargo, no podía ignorar lo que sentía. A menudo, pensaba en cómo mi familia reaccionaría si llegaran a enterarse de mis pensamientos. La vergüenza y el juicio me asustaban. No quería ser la causa de un escándalo, de un dolor que podría arruinar la reputación que tanto había costado construir. Pero, al mismo tiempo, la vida es corta y llena de sorpresas. ¿Era justo sacrificar mi felicidad personal por el bien de los demás? Las noches en casa se volvían especialmente difíciles. Mientras mi esposo dormía, yo lidiaba con la presión de ser la mujer que todos esperaban que fuera. Me sentía dividida entre la lealtad a mi familia y el deseo de explorar lo que mi corazón anhelaba. La familia siempre había sido mi refugio, pero ahora se convertía en una prisión emocional. Almohadilla, 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 el conflicto interno de la protagonista. La lucha entre lo que sentía y lo que se esperaba de mí se intensificó con cada día que pasaba. Me encontraba en un constante tira y afloja emocional. Por un lado, el amor por mi esposo y la vida que habíamos construido juntos. Por otro, la atracción que sentía por mi amigo, que se había transformado en algo más profundo. Era un conflicto desgastante que me dejaba exhausta y confundida. Las noches eran las más desafiantes. Mientras mi esposo dormía, yo me debatía entre la culpa y la tentación. A veces, me preguntaba si era egoísta por anhelar algo más. La idea de seguir adelante con esta atracción me aterraba, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que quería explorar lo desconocido. La tensión aumentaba con cada día que pasaba, y la incertidumbre me consumía. Los momentos de soledad se volvieron más frecuentes. Intentaba distraerme con actividades diarias, pero la voz en mi cabeza siempre regresaba a la misma pregunta.
¿Qué quieres realmente? La respuesta era complicada. Quería ser feliz, pero no sabía cómo encontrar esa felicidad sin traicionar a las personas que amaba. El conflicto interno se convirtió en un laberinto del que no sabía cómo salir. La vida continuaba, pero yo me sentía estancada. La presión de tomar una decisión se hacía cada vez más intensa. A veces, pensaba que tal vez debería hablar con mi esposo y ser honesta sobre lo que estaba sintiendo. Pero el miedo a su reacción y a las consecuencias de mis acciones me mantenía en silencio. Me atrapaba en una espiral de pensamientos que no me dejaba en paz. No sabía cuánto tiempo podría seguir así, luchando contra mí misma. El conflicto interno era un peso que llevaba sobre mis hombros, y cada día se hacía más difícil de soportar. La búsqueda de una respuesta se convirtió en mi prioridad, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. ¿Podría encontrar el equilibrio entre lo que deseaba y lo que se esperaba de mí? Esa pregunta seguía sin respuesta, mientras la vida a mi alrededor continuaba. Almohadilla, 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 momentos de pasión secreta. Recuerdo la primera vez que nuestros caminos se cruzaron en ese café, un lugar que se volvió nuestro refugio secreto. La chispa entre nosotros era innegable, como si el universo conspirara para unirnos en esos breves instantes robados. Cada encuentro era una mezcla de emoción y riesgo, un juego de miradas que nos decía más que 1000 palabras. Las risas compartidas, las caricias furtivas bajo la mesa, todo se sentía tan prohibido y a la vez tan vibrante. Era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiéramos nosotros, inmersos en una burbuja de deseo y complicidad. A medida que pasaban los días, esos momentos de pasión secreta se volvieron más intensos. Cada beso era un fuego que encendía mis sentidos, un recordatorio de lo que podría ser si tan solo tuviéramos el valor de dar un paso más allá de las sombras. La adrenalina corría por mis venas mientras planeábamos nuestros encuentros. El lugar, la hora, cada detalle meticulosamente pensado para evitar ser descubiertos. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que cada instante compartido era solo una ilusión momentánea, un sueño del que inevitablemente tendría que despertar. La emoción de lo prohibido nos hacía sentir vivos, casi como adolescentes que descubren el amor por primera vez. Había algo casi romántico en nuestra clandestinidad, como si estuviéramos escribiendo una historia que solo pertenecía a nosotros. Pero, por supuesto, la realidad siempre estaba al acecho, y cada vez que nos despedíamos, una sombra de incertidumbre se posaba sobre mí. Los momentos de pasión secreta eran dulces, pero también estaban teñidos de un sabor amargo que nunca podía ignorar. Empezamos a construir un mundo paralelo, donde solo existíamos nosotros y nuestras promesas de amor eterno, aunque supiera que eran solo palabras al viento. Las noches se llenaban de susurros y promesas, y la mañana siempre traía consigo la cruda realidad de nuestras vidas separadas. Aún así, cada encuentro me dejaba con ganas de más, como un adicto que ansía su próxima dosis. Era un ciclo vicioso que no podía romper, aunque en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Con el tiempo, esos momentos de pasión secreta se volvieron un refugio al que me aferraba, un escape de la rutina y las expectativas que pesaban sobre mí. Pero, como todo lo que es efímero, sabía que no podría durar para siempre. La pregunta que siempre me atormentaba era: ¿vale la pena? ¿Está justificada la felicidad que sentía en esos breves instantes robados en comparación con lo que arriesgaba? Almohadilla, 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 la culpa y el remordimiento. A medida que la relación clandestina avanzaba, la culpa comenzó a hacerse un lugar en mi corazón. Cada vez que miraba a mi esposo, una ola de remordimiento me golpeaba con fuerza. Era un hombre que se había entregado por completo a nuestra vida juntos, y yo estaba traicionando esa confianza de una manera que nunca imaginé. La dualidad de mis emociones era desgarradora. Por un lado, disfrutaba de la pasión y la conexión con mi amante, pero por otro, me sentía como una sombra de quien solía ser. Las noches se volvieron más pesadas, y los sueños que solían ser un refugio se transformaron en pesadillas llenas de imágenes de traición y deslealtad. En esos momentos de soledad, la culpa se sentaba a mi lado, susurrando en mi oído que todo lo que estaba haciendo era un error. Intentaba convencerme de que mis sentimientos eran válidos, que todos merecemos un poco de felicidad, pero la voz de la razón siempre estaba ahí para recordarme el dolor que estaba causando. En cada encuentro con mi amante,
Una parte de mí se sentía viva, pero otra estaba condenada a sufrir. Era un tira y afloja constante, como si mi corazón estuviera dividido en dos. Las risas y los momentos de alegría se teñían de gris al recordar lo que estaba en juego. La culpa se convirtió en un compañero constante, una sombra que nunca me dejaba. A veces, incluso me preguntaba si valía la pena seguir adelante o si debía poner fin a esa locura antes de que fuera demasiado tarde. La presión de mantener la relación en secreto también contribuía a mi creciente culpa. Había una complicidad entre los amantes, sí, pero también un peso que se hacía cada vez más difícil de cargar. Cada vez que nos encontrábamos, una parte de mí anhelaba que el mundo supiera lo que estaba sucediendo, que pudiera gritar a los cuatro vientos sobre ese amor que me hacía sentir tan viva. Pero el miedo a las repercusiones me mantenía en silencio, atrapada en un ciclo de deseo y remordimiento. Finalmente, un día, la culpa se volvió tan abrumadora que me encontré en un punto de quiebre. Me pregunté si todo lo que había construido en mi vida valía el riesgo de perderlo todo por momentos fugaces de pasión. Esa reflexión me llevó a un abismo emocional que no sabía cómo enfrentar. La traición no solo dañaba a mi esposo, sino también a mí misma. La pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Podría alguna vez perdonarme? Almohadilla, 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 las consecuencias de la traición. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias de mi traición comenzaran a manifestarse. La tensión en mi hogar era palpable, y cada interacción con mi esposo se sentía como un acto de equilibrio sobre un hilo delgado. Aunque él no tenía conocimiento de mis escapadas, podía sentir que algo no estaba bien. La mirada preocupada en sus ojos, la forma en que buscaba mi atención, todo me recordaba la carga que llevaba. La culpa se transformó en un peso que me aplastaba cada día más. El primer indicio de que las cosas estaban cambiando llegó en forma de un pequeño comentario que hizo mi esposo una tarde. Mencionó que se sentía distante, que había sentido que algo había alterado nuestra dinámica. Esas palabras me atravesaron como un rayo. La realidad de mi traición se hizo más vívida que nunca. El remordimiento se convirtió en un torrente de emociones, y supe que no podía seguir con esa mentira por más tiempo. Las consecuencias de mis acciones estaban empezando a desbordarse, y no sabía cómo manejar lo que se venía. Las llamadas de mi amante comenzaron a ser menos frecuentes, y la pasión que una vez nos unió se desvanecía lentamente entre la niebla de mis decisiones. La culpa había comenzado a erosionar lo que una vez fue un refugio de amor prohibido. Comencé a perder el control sobre la situación, y cada vez que me encontraba con él, la alegría se mezclaba con un profundo sentido de pérdida. Era como si cada momento robado viniera con un precio que nunca había considerado. Una noche, después de un encuentro que se sintió más como una despedida que como un reencuentro, decidí que debía enfrentar la realidad. La traición había comenzado a desgastarme, y me di cuenta de que las consecuencias no solo afectaban a mi esposo, sino también a mi amante. Ambos estábamos atrapados en un juego que no tenía ganadores. La angustia y el dolor que había causado estaban a punto de estallar, y no sabía cómo podría reparar el daño que había infligido. El día que decidí hablar con mi esposo fue uno de los más difíciles de mi vida. Las palabras se atoraban en mi garganta, y la culpa se manifestaba en lágrimas que no podía contener. Sabía que debía ser honesta, que debía asumir las consecuencias de mis acciones, pero la idea de perderlo todo me aterrorizaba. La traición, que una vez había sido un fuego ardiente de pasión, se convirtió en un peso insoportable que amenazaba con consumir todo a su paso. Almohadilla, 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 la complicidad entre amantes. En medio de la tormenta emocional, la complicidad entre mi amante y yo seguía siendo una de las cosas más intrigantes de nuestra relación. Había algo innegablemente especial en nuestra conexión, un entendimiento profundo que parecía trascender lo físico. Compartíamos secretos que nadie más conocía, momentos de intimidad que solo nos pertenecían a nosotros. Era un vínculo que parecía indestructible, incluso cuando la realidad comenzaba a desmoronarse a nuestro alrededor. Cada encuentro era una danza cuidadosamente coreografiada, donde el deseo y la necesidad se entrelazaban en un abrazo prohibido. Jugábamos con el fuego, y había una extraña satisfacción en eso. La emoción de ser cómplices en algo tan arriesgado nos unía de una manera que no podía explicar. Nos entendíamos sin necesidad de palabras,
y cada mirada que intercambiábamos decía más que cualquier declaración de amor. Era una conexión que desafiaba la lógica, y en esos momentos, el mundo exterior desaparecía. Sin embargo, la complicidad también traía consigo un peso. A medida que nos adentrábamos en nuestra historia, empezamos a cuestionar qué tan lejos estábamos dispuestos a llegar por esa conexión. Las conversaciones se tornaban más profundas, y comenzamos a hablar sobre el futuro, sobre lo que significaba realmente estar juntos. Era un sueño que parecía tan lejano, y a pesar de la atracción que nos unía, había un temor palpable a lo que podría suceder si decidíamos cruzar esa línea. La tensión crecía entre nosotros, y a veces me preguntaba si nuestra complicidad era suficiente para sostenerlo. Almohadilla, 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 la reacción del esposo. Cuando el descubrimiento de mi infidelidad llegó a oídos de mi esposo, su reacción fue una mezcla de incredulidad y dolor. Recuerdo su mirada, un reflejo de traición y confusión, como si intentara procesar lo que le estaba diciendo. Su voz temblaba cuando me preguntó si era cierto, y en ese momento me di cuenta de que no había palabras suficientes para justificar lo que había hecho. La verdad es que nunca había querido lastimarlo, pero la situación había escapado de mis manos. Me sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. La tristeza en sus ojos era desgarradora, y cada respuesta que daba se sentía como un golpe en mi pecho. Intenté explicarle que era un error, que había sido un momento de debilidad, pero sabía que esas palabras eran insuficientes. La confianza que habíamos construido durante años se desvanecía en un instante, y no podía evitar sentirme culpable por haber sido la responsable de ese quiebre. A medida que la conversación avanzaba, su ira comenzó a aflorar. Me lanzó preguntas hirientes, reclamaciones sobre cómo había podido hacerle esto. En ese momento, comprendí que no solo estaba enfrentando la pérdida de su confianza, sino también la destrucción de nuestra vida juntos. Su dolor era palpable, y yo me sentía atrapada en una red de emociones contradictorias. La tensión aumentó y cada palabra que decía parecía profundizar la herida. La escena quedó grabada en mi mente, él sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, y yo, de pie, sintiendo que el suelo se abría a mis pies. La realidad de mi traición me golpeó con fuerza, y en ese instante me di cuenta de que no había vuelta atrás. Lo que había hecho era irreversible. Al final, su reacción no solo fue de ira, sino también de tristeza profunda. Me miró una última vez, como si buscara alguna respuesta que nunca podría darle, y se retiró a la habitación. Ese momento marcó el inicio de un proceso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Almohadilla, 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 la ruptura familiar. La ruptura familiar fue algo que no esperé, pero que, en el fondo, sabía que era inevitable. La noticia de mi infidelidad se extendió más allá de mi esposo, alcanzando a nuestros familiares y amigos cercanos. Las miradas de desaprobación y las preguntas llenas de incredulidad se hicieron parte de mi vida cotidiana. Sentía que cada vez que cruzaba miradas con alguien, estaban juzgándome, como si mi error fuera una mancha que no podría borrar. Mis hijos, aunque aún pequeños, comenzaron a notar la tensión en el ambiente. Preguntaban por qué papá y yo ya no compartíamos momentos juntos como antes. Sus inocentes preguntas me partían el corazón. Sabía que la ruptura de nuestra familia no solo afectaría a mi esposo y a mí, sino que también les quitaría a ellos la estabilidad y la seguridad que habían tenido. Ese pensamiento me atormentaba y me llenaba de culpa. Con el tiempo, las reuniones familiares se volvieron incómodas. La gente evitaba mencionarme, y aquellos que lo hacían con un tono lleno de compasión, como si fueran a herirme aún más. Sentía que mi lugar en la familia se había desvanecido, y eso solo aumentaba mi soledad. La ruptura no solo era entre mi esposo y yo, se estaba expandiendo como una mancha de aceite, afectando a todos los que nos rodeaban. La tristeza se convirtió en un compañero constante. Miraba a mis hijos jugar y reír, y me preguntaba si alguna vez podrían perdonarme. La ruptura familiar era un dolor que me desgastaba. No solo había perdido la confianza de mi esposo, sino que también estaba viendo cómo se desmoronaba la relación con mis hijos. La culpa me seguía como una sombra, y me preguntaba si algún día podría encontrar la manera de reparar todo lo que había roto. Así, la ruptura se convirtió en un proceso largo y doloroso. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido,
de una familia feliz que se había convertido en un recuerdo lejano. La vida familiar que había construido con tanto esfuerzo se desvanecía, y yo me encontraba en un abismo de emociones sin salida aparente. Almohadilla, 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 el dilema emocional. El dilema emocional que enfrenté tras la ruptura fue una batalla interna constante. Por un lado, estaba la culpa que me consumía, la sensación de haber traicionado a la persona que había compartido mi vida durante tantos años. Cada vez que intentaba encontrar un momento de paz, mi mente me recordaba lo que había hecho. La carga era abrumadora, y a menudo me encontraba atrapada entre el deseo de redención y el temor de no ser capaz de alcanzarla. Por otro lado, había una parte de mí que anhelaba la libertad que había encontrado en mi aventura. Esa atracción prohibida, aunque destructiva, había despertado en mis sentimientos que creía perdidos. El dilema entre el amor que sentía por mi esposo y la pasión que había experimentado con mi amante se convirtió en un tira y afloja emocional que me dejaba exhausta. Cada decisión que tomaba parecía incorrecta, y la confusión se apoderó de mi ser. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. En la oscuridad de mi habitación, luchaba con mis pensamientos. Quería volver a ser la persona que mi esposo había amado, pero también deseaba aceptar la realidad de lo que había hecho. Las lágrimas caían mientras me debatía entre el arrepentimiento y la atracción por lo prohibido. Era un ciclo que no parecía tener fin. Las conversaciones con amigos y familiares no ayudaban. Cada consejo que recibía parecía resultar en más confusión. Algunos me instaban a luchar por mi matrimonio, mientras que otros creían que debía seguir adelante. La presión externa solo intensificaba mis propios conflictos internos, y me sentía cada vez más sola en mi sufrimiento. Con el tiempo, comprendí que el dilema emocional no se resolvería de la noche a la mañana. Era un proceso que requería tiempo y reflexión. La búsqueda de claridad entre mis sentimientos se convirtió en una prioridad, y aunque sabía que el camino sería doloroso, estaba decidida a enfrentar mis demonios internos. Almohadilla, 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 la búsqueda de redención. La búsqueda de redención se convirtió en mi faro en medio de la tormenta. Sabía que había cometido un error grave, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño que había causado. No era simplemente una cuestión de disculpas. Se trataba de un proceso profundo de transformación personal. Comencé a reflexionar sobre mis acciones, a entender las razones que me llevaron a ese punto y a asumir la responsabilidad de mis decisiones. Asistir a terapia fue un paso crucial en mi búsqueda de redención. Allí, aprendí a enfrentar mis miedos, mis inseguridades y mis deseos ocultos. Fue un viaje doloroso, pero necesario. Cada sesión me desnudaba emocionalmente, y aunque a veces deseaba escapar de esa incomodidad, comprendí que solo a través de la confrontación podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Además, empecé a trabajar en mí misma. Practicar la autocompasión se volvió fundamental en mi proceso de redención. Aprendí a perdonarme, a dejar de lado el perfeccionismo y a aceptar que, como ser humano, era propensa a cometer errores. Esta nueva perspectiva me permitió ver mis acciones desde un ángulo más humano, lo que suavizó un poco la carga de la culpa que llevaba sobre mis hombros. A medida que avanzaba en este camino, también busqué formas de reconectar con mi esposo. Sabía que no podía esperar que todo volviera a ser como antes de la traición, pero estaba dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para reconstruir lo que habíamos perdido. La comunicación abierta y honesta se convirtió en un pilar fundamental en nuestras conversaciones, y aunque a veces era doloroso, fue un paso hacia la reconciliación. En mi búsqueda de redención, también comprendí que no podía forzar a mi esposo a perdonarme. Debía ser paciente y respetar su proceso. La redención no solo era para mí, sino también para él, y estaba dispuesta a dar el tiempo que necesitara. La esperanza floreció en mi corazón, y aunque el camino por delante era incierto, me comprometí a continuar mi viaje hacia la recuperación. Almohadilla, 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 la nueva vida tras la traición. La nueva vida tras la traición fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La traición dejó cicatrices, pero también abrió la puerta a la posibilidad de crear algo nuevo a partir de las cenizas de lo que había sido. Aprendí a valorar la honestidad y la transparencia en mis relaciones, no solo con mi esposo, sino también conmigo misma. Cada día era una oportunidad para reconstruir mi identidad y encontrar mi propósito.
La vida cotidiana se transformó en un proceso de adaptación. Las rutinas que antes compartía con mi esposo cambiaron, y aunque al principio fue difícil, encontré consuelo en la idea de que podía reinventar mi vida. Comencé a explorar mis intereses, a dedicar tiempo a mis pasiones olvidadas y a reconectar con amigos que había dejado de lado en los últimos años. Este nuevo enfoque me dio una sensación de libertad y me ayudó a sanar. La relación con mi esposo evolucionó lentamente. Aunque había un largo camino por recorrer, empezamos a construir una nueva base de confianza. Las conversaciones eran aún tensas a veces, pero había momentos de conexión genuina que me... Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Todo comenzó con una simple reunión familiar. El calor del verano envolvía la casa, y entre risas y juegos, mis ojos se encontraron con los de él, mi sobrino. Nunca pensé que un momento tan inocente podría cambiarlo todo. Su sonrisa, su energía, me atraparon de inmediato. Al principio, me decía a mí misma que solo era un juego. Pero cada encuentro se volvió más intenso. Cada mirada escondía un secreto, y cada toque, una promesa. Me sentía viva de una manera que no experimentaba en años. Pero, ¿qué estaba haciendo? Traicionar a mi marido, el hombre que me había apoyado en los momentos difíciles. La culpa me consumía, pero la pasión era más fuerte. Una noche, mientras mi marido dormía, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Fue un momento de claridad, un grito ahogado por el deseo. Nos encontramos a escondidas, y el mundo se desvaneció. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad se interpone en un sueño tan dulce? ¿Podré enfrentar las consecuencias de mis acciones? ¿Y si todo se desmorona? La vida nunca deja de sorprendernos, y a veces, el amor llega de la forma más inesperada.